Bueno, retomamos la sesión, esta segunda parte de esta primera sesión del seminario, con la intervención de la profesora Teresa Izquierdo, que es licenciada en Historia del Arte y profesora superior de música. Ejerce actualmente como profesora contratada doctora en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia. Ha sido becaria de investigación del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia. Presentó su tesis en 2011, que versaba sobre el fuster, el carpintero, definición de un oficio en la Valencia medieval. Fue dirigida por el doctor Amadeo Serra, en el marco del proyecto de investigación Arquitectura en Construcción en el ámbito valenciano en la época medieval y moderna. Ha realizado estancias de investigación en la Biblioteca Hertziana del Instituto Max Planck en Roma, en el Laboratorio de Arqueología Medieval Mediterránea del Centro Nacional de Investigaciones Científicas francés de Aix-en-Provence. Ha dirigido proyectos de investigación financiados y vinculados a la restauración y a la difusión del patrimonio, sobre todo dentro de la línea de la historia de la construcción en la Edad Media. Ha sido miembro de varios equipos de investigación, por decir alguno, Historia y Ciudad, Dinamismo Social y Transformación Urbana en Valencia desde una perspectiva comparada, y también es miembro del equipo del proyecto de investigación AICO, en el que participamos juntos, el espacio doméstico y la cultura material en el Reino de Valencia, una visión interdisciplinar. Sus principales líneas de investigación se han centrado en la producción artística en carpintería en el periodo medieval y la arquitectura y su reflejo en la pintura gótica, la arquitectura, la cultura material, la identidad en la Edad Media a partir del análisis de fuentes de archivo y su representación en las artes figurativas. Doy paso a Teresa para que haga su exposición y después pasamos al turno de preguntas. Bueno, muchas gracias, José Luis, por tu demasiado amable presentación. Y bueno, agradecer al MAN que nos haya acogido en estas jornadas, a todos los valencianos que hemos venido aquí con el AVE y hemos preparado estas jornadas con mucha ilusión también. Y bueno, el título, ya ven ustedes, Objetos de devoción y espacios para la devoción. Esto surge en el entorno también de este proyecto interesado en la cultura material. Surge desde una perspectiva particularmente interesada por mí, de esa recepción, esa creación de lo que hoy llamamos obra de arte, que en su día no era una obra de arte, sino que era un objeto para la devoción, simplemente tenía esa función, y cómo ese objeto, cuál era esa recepción del objeto, porque la recepción del objeto que vemos hoy desgajado privado de ese ambiente que le era propio en su momento, hoy lo vemos en el museo, vemos muchas veces pintor anónimo valenciano, y este pintor anónimo valenciano pues era simplemente de estos pintores que llamamos en los inventarios de Jaime Port, de inventario de pintores que no son de los más conocidos, que producían muchas veces objetos, pintaban retablos, pintaban también post, que se llaman tablas, y que pintaban y que directamente se adquirían en su taller, en su obrador, pero sin necesidad de acudir a un notario porque tampoco se trataba de un encargo de alto precio. Por tanto, no tenemos constancia, la obra se ha perdido, también no hay constancia del contrato de la obra y, por tanto, muchas veces si se ha conservado, aparece como anónimo valenciano del siglo XV. Y a lo mejor pues una pequeña tabla, una tabla muy modesta, y que aparece de manera inocua, aparece en un museo, desgajada de ese entorno. Y desgajada también, y esto me llevó a preguntarme cuál era esa función, por qué en la obra de arte, y cuál era esa relación, que también es una línea de investigación bastante reciente, desde ahora unos 5 o 6 años, se está investigando sobre esta relación, sobre el ver y el creer. Es decir, esa función que tenían las obras de arte, una vez superadas las discrepancias y también los debates en torno al uso, a la legitimidad de utilizar la imagen para venerarla o para adorarla, una vez superada todas estas discusiones,
una vez aceptada ya desde el propio Papa Gregorio Magno, indica que se deben aceptar porque sirven para aleccionar, sirven para educar y sirven también para emocionar, para crear esas expectativas y esas experiencias religiosas. Una vez aceptadas la imagen, tallas, cortinas, traps de pared, traps de pincel que estábamos comentando anteriormente, tallas de madera, tallas de terracota, imágenes moldeadas en terracota, todo tipo de variedad de géneros aparece en los interiores de los hogares valencianos. Y estas imágenes dieron lugar a un tipo de religiosidad privada. Venía animada, sobre todo en el siglo XV, cuando empezamos a encontrar esos hogares valencianos, a lo mejor de un agricultor que tenía en la entrada, en el comedor, en la propia habitación, tenía su propio retablo. Y, por tanto, todo esto nos lleva a preguntarnos que realmente la obra de arte tenía un alcance mucho mayor de lo que incluso hoy nos podemos imaginar. Y todo esto dio también lugar al desarrollo de tradiciones de religiosidad de una inconfundible raigambre popular, porque en torno a esa relación privada y directa que se establece con Dios, con esa imagen sagrada en la que está representada el Salvador o está representada la Virgen, es esa representación directa, permite al espectador, permite al creyente el estar realmente ante la divinidad, tener ese encuentro directo y sincero con Dios. Todo esto viene relacionado con estas corrientes espirituales, estas nuevas corrientes espirituales que se desarrollan en este momento. Se desarrollan desde finales del siglo XIV, a nadie se le escapa Sor Isabel de Villena, Francesca Ximenis, Pedro García. Hay una gran cantidad de escritores valencianos y, como no, también el gran Vicente Ferrer, que se preocupan por esta educación del pueblo, esta educación de esa religiosidad, y que también ellos fomentan esa religiosidad privada en torno, esa religiosidad íntima, como decía Marcos, el Evangelio de San Marcos, que Jesucristo decía: cuando recéis en lo escondido, que nadie se entere. Y es esa propia máxima que está en la Biblia y que también se recoge en esas intencionalidades de imitar a Cristo. Esa imitatio Christi, que en este momento hay una gran cantidad de literatura que nos habla de ese interés por imitar a Cristo. Claro, cuando todo esto todo esto me llevó a desde un interés particular, una perspectiva completamente interesada en estudiar el arte como objeto de arte y vinculado a una religiosidad. Ese interés entre el arte y la religiosidad como una expresión cultural del momento, que tenía una vívida percepción, porque a nadie se le escapa que la sociedad medieval era una sociedad altamente religiosa, muy creyente, y por tanto todo esto dio lugar a un tipo de performance también, una performatividad con esa relación personal que se establece con la imagen, de la que después presentaré algunos ejemplos. Todo esto nos permite, por ejemplo, en esta tabla bifaz de la que se ha perdido el pie, pero que seguramente estaba vinculada a esa religiosidad íntima. Hoy está en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Cuando llegamos y no nos podemos, viendo dónde está situada, no nos podemos imaginar dónde sería el ambiente en el que estaría situada. Y claro, todo esto me ha llevado a mí, esto voy a presentar simplemente algunas reflexiones en torno a esa relación y también a esa percepción, a esa recepción de la imagen, de lo que hoy llamamos obra de arte, pero que en su día era un objeto que tenía una función muy clara.
y a ese objeto respondía esa demanda, esa oferta y esa demanda del mercado artístico en Valencia. Por tanto, orientaciones metodológicas en torno a esto que estoy planteando, esta relación y esta recepción de la historia cultural, el estudio de la cultura visual, también de la cultura material, porque se trataba de objetos que estaban en los interiores, en las casas en las casas de mercaderes, de artesanos, de agricultores, de grandes, de donceles, de caballeros. Se trataba de pequeños o mayores objetos que, por tanto, se trataba de esa cultura material entendida desde el punto de vista de la religiosidad y la espiritualidad. Por tanto, esa orientación sociológica y, por tanto, inevitablemente también esas orientaciones metodológicas, como no, esas fuentes que nos permiten indagar en todo esto, que son, como no, las fuentes, sobre todo inventarios post-mortem, que hemos tenido la suerte de poder consultar ampliamente al estar en este proyecto de investigación en el que hemos rescatado muchísimos inventarios que todavía tenemos por estudiar. Y todo esto me ha llevado, ¿qué es lo que si yo intento conocer cuál era esa relación, cuál era para qué se creaban y cuál era esa relación que se establecía, inevitablemente tengo que entrar en ese contexto de espiritualidad en el que se enmarca toda esta demanda, estos significados, cuál es el significado y para qué, cuál es la función de estas tablas, de estos retablos, de estas cortinas, de estos draps de pincel, cuál era la función de la imagen, en definitiva. Y cuáles eran las advocaciones principales, sobre todo en Valencia, cuáles eran las advocaciones, de dónde vienen estos orígenes de las advocaciones, la definición, su evolución, cómo van cambiando, y también cuáles son los géneros. Y aquí es donde me gustaría, al final veremos en una diapositiva cuáles son los diferentes géneros, y aquí sí me gustaría, en este tiempo de preguntas, que me diesen su opinión, porque realmente en algunos casos estoy verdaderamente perdida. También esa transformación del espacio doméstico. Cuando estudiamos un inventario, cuando localizamos una obra de un retablo, una cortina, un crucifijo, un cofre dentro del cual hay y comienzan a aparecer crucifijos, paternostres, que eran los actuales rosarios, y cuando aparece un retablo, muchas veces aparece junto con el retablo, inmediatamente aparece una alfombra, aparece una toalla, aparece una sábana, que era una toca que se ponían para rezar, y aparecen también lámparas, y todo esto nos indica esa creación, no es únicamente la imagen, no es únicamente la obra de arte, la obra, sino que aparece toda una serie de complementos, de accesorios a la oración, y todo esto realmente creaba un espacio sacro en el interior de la casa, un espacio sacro que muchas veces, sobre todo si se trataba de la cambra, de la habitación principal donde solían hallarse. Por tanto, había una sacralización del espacio, de ese espacio doméstico. Después mencionaré también las casas de apoderados, de boticarios, de un orfebre, por ejemplo, que tenían auténticas capillas en el interior de sus casas, y cómo estaban decoradas. Son inventarios realmente excepcionales y que en mi investigación reservaré para el final, porque son realmente casos realmente excepcionales por la gran cantidad de variedad de géneros, de obras, de imágenes que tenían, y también de accesorios, de complementos. También esa performatividad. Esa performatividad de la que me gustaría destacar un ejemplo que me llamó muchísimo la atención. El orfebre Blasco Martí tenía un Jesuset, es decir, tenía una imagen tallada de un niño Jesús. Y junto con la imagen tenía también un pequeño colchón
una vanoveta, un colchoncillo, tenía también toallitas y tenía también pequeñas sabanitas. Y en la recambra tenía una cuna para el Jesús. Es decir, tenía un bressol, que es un bres del Jesús. Es decir, una cuna del Jesús. Todo tenía realmente era toda una performatividad en torno al cuidado del pequeño, de esta pequeña para la que tenían vestiditos, tenían el colchón para poder arropar, para poderlo cuidar, para poderlo acunar. Incluso se trata, por tanto, a mí eso me sorprendió muchísimo porque es esa performatividad, esas prácticas de regambre popular que se trasladaban no ya a muñecos, sino a la propia talla del niño Jesús. Y por tanto a mí me llamó muchísimo la atención en ese sentido. También la obra en cuanto hablamos de capillas también, a nadie se le escapa que también no únicamente esa relación para una expresividad íntima, expresiva, sino también esa creación de identidades y también esa creación de alcanzar un cierto prestigio, y en ese cierto prestigio entra también la mayor o menor disposición de obra de arte y también de imágenes y de los espacios, esos espacios para los cuales hay realmente casos excepcionales de capillas en las cuales se realizaban misas a tenor del inventario de obras que tenían, de elementos y objetos que tenían cálices, tenían patenas, por tanto, tenían también para la propia realización de la misa, hasta qué punto en el interior de las casas domésticas, y ya hablo de donceles, hablo, por ejemplo, también de este orfebre, Blasco Martí, que tenía una auténtica capilla en su interior para poder realizar misa en ella. Y bueno, también me interesa también la importancia de esta, que no únicamente alcanza a grandes caballeros, a grandes señores, sino, por ejemplo, también un carpintero, uno de los de mi gremio, Onofre Sola, que tenía en su habitación un retablo con la figura de la salutación, la anunciación, y una anástasis, y un altar con puertas. Dentro, un monte Calvario. Y también una posteta, una tabla más menuda, con la imagen de San Cristóbal y dos cortinas. Esto nos indica la diversidad de géneros, que es a lo que me gustaría. Después iremos a fuentes. Es que es a lo que me gustaría llegar, porque cuando habla de esa diversidad de retablo, post-tabla, al referirse a un retablo, ¿hasta qué punto nos estamos refiriendo? En el caso de un agricultor que tenía un retablo, ¿qué entidad tenía ese retablo? ¿Cómo podemos comparar? ¿Cómo puedo yo? Sí, habla del retablo, y aquí habla que tenía sus polseres, tenía también elementos inevitablemente identificables con un retablo. Pero ¿hasta qué punto, cuando hablamos de un retablo, no sería simplemente una pequeña tabla, una pequeña, pero claro, cuando habla de tabla lo identifican perfectamente. El escribano lo identifica como post, luego no era un retablo. Y cuando habla muchas veces también, hablamos también de oratorio, es que muchas veces habla de retablo o oratorio, o sea que lo mismo era un retablo que se entendía como un oratorio, pero a veces habla de un oratorio identificándose como un espacio para orar. Aquí la nomenclatura y el inventario me está trayendo muchos problemas en ese sentido, en poder identificar la diferencia de un altar, porque un altar tenía su retablo. A veces el retablo no estaba destinado simplemente al altar, sino que el altar tenía su propia entidad independientemente del retablo. Y también en cuanto a los complementos y accesorios,
los retablos y los altares siempre venían acompañados de una lámpara, de una llantia, que nos indica esa función inevitablemente de oración a la que estaban destinados. También hay una gran cantidad de cortinas, porque habla de cortinas y habla, por otra parte, de draps de pincell. Luego eran dos tipos de producciones diversas, dos tipos de géneros diversos. Las cortinas pintadas y los draps de pincell. También habla de drap de pared para orar, o sea que era también un género específico para orar en el interior de la casa. Junto a esto aparecen papeles pintados. Todavía no había imprenta y, por tanto, he localizado también el inventario de un pintor que se dedicaba a pintar papeles. Y únicamente era pintor de papeles, y así lo mencionan, como pintor de papeles. Papeles pintados hay muchísimos, y papeles pintados con diversos santos. Aquí los inventarios también, la parquedad de las indicaciones que dan los inventarios nos dificulta llegar hasta qué punto. Sí, sabemos que es una salutación, pero ¿quién estaba presente? Un anastasi. Cómo era realmente, hasta ahí no podemos llegar. Y papeles pintados con muchos santos, o a lo mejor era, por tanto, ahí nos llega hasta qué punto podemos avanzar en este campo. Les he traído en esta diapositiva, por ejemplo, una Verónica, una Verónica de Cristo y de la Virgen, recientemente comprada por el Museo del Louvre. Se subastó y por 2 millones de euros la ha comprado el Museo del Louvre. Y digo, bueno, qué mejor momento de presentar esas tablas que ahora están en el Louvre y que fueron pintadas por uno de los grandes pintores de finales del siglo XV, que fue Jean Reixac. Y bueno, en cuanto a fuentes para su estudio, pues la literatura, esas crónicas, literatura geográfica también, sermones, literatura de esas Vitas Christi que había en este momento, el sermonario de San Vicente de Ferrer, literatura religiosa, relatos de viajeros que llegaron a Valencia, relatos de viajeros que visitaron lugares santos, cómo esa performatividad, esa relación con la imagen, cómo se narra, cuáles eran sus expectativas, cuáles eran sus relaciones, sus experiencias, y por tanto todo esto nos interesa en este interés por esta relación entre el arte y la religiosidad, archivísticas, como no, ineludibles, las fuentes de los inventarios post-mortem, que tenemos la suerte en Valencia de conservar una gran cantidad de ellas, y por tanto nos sentimos realmente orgullosos y también satisfactorios por poder tener tanto que investigar y también tantas fuentes que nos permiten llegar a ello. Muchas veces, claro, esto tiene la otra parte. Nos encontramos con, por ejemplo, un oratorio de Proesa, un oratorio de fusta con sus polseres vermellas. Sin embargo, nos encontramos también con un oratorio que era una cortina pintada y que era simplemente también oratorio. En la misma categoría nos encontramos géneros distintos, lo cual también nos complica. A mí me está complicando bastante concretar esta parte del estudio. Y, como no, bibliográficas, todas las referencias que se han hecho ya, tanto que me han precedido en este estudio, como por ejemplo S.M.H. Salayar, que el propio Juan Vicente, el propio profesor García Marsilla presentó, y que también me dan a mí pie para ir ampliando mi repertorio de inventarios, mi repertorio de fuentes también para poder investigar. Y nada, mi investigación era simplemente presentar qué es lo que estoy haciendo ahora, por qué lo estoy haciendo, cuáles son mis intereses,
y cuáles son las fuentes que estoy utilizando, la metodología también, las orientaciones metodológicas, en qué se basa mi investigación, qué es esa relación entre el arte, la religiosidad, el uso del arte que hoy vemos en los museos y que en aquel momento estaba emplazado en el interior de una habitación con su lámpara, con su alfombra, con la mujer cubierta, arrodillada ante un escabel, porque todos estos elementos aparecen justamente al mencionar un retaule, aparecen junto a él, aparecen inevitablemente todos estos complementos. Y esto nos lleva a imaginarnos los espacios que hoy en día nos han desaparecido, muy raramente nos llegan a través de la iconografía y por tanto hay un campo de estudio también a nivel sociológico, a nivel cultural, sobre estas obras, reflexionar sobre estas obras. Esta obra de arte que no fue creada para un museo, sino que fue creada para un uso, una función, que tenía un significado y para la cual se arbitró también los propietarios un ambiente, le arbitraron un ambiente, le acomodaron. Incluso en este pequeño niño Jesús que os he comentado, le compraron una cuna, le compraron colchoncitos, le compraron vestiditos para poder estas prácticas que realmente son prácticas muy populares. Y bueno, nada, no les entretengo más, muchas gracias. Y a partir de aquí sí que me gustaría que me diesen sus opiniones, sus reflexiones sobre lo que he presentado para poder llevar a cabo, finalizar finalmente ya mi investigación. Muchas gracias. Preguntas para la profesora Teresa Izquierdo. ¿Alguien quiere intervenir? Sí. Y después Tono. Bueno, muchas gracias, Teresa. Ha sido muy, muy interesante. Como sugerencia, que seguramente la habrás pensado tú y muchos también, es poner en relación las imágenes que aparecen en determinados inventarios con los libros de devoción que hay en esa casa. Ya sé que la visión que tenemos de la realidad es muy, muy fragmentada a partir de los documentos, pero aún así nuestra obligación es intentar reconstruirla. Y lo que quiero decir es que los libros que existen en una casa no quiere decir que fueran los que más se leyeran, ni siquiera que se leyeran libros devocionales, pero bueno, esa puede ser una vía de aproximación. Sí, los inventarios, realmente hay inventarios de libros, la gran cantidad de libros que hay. Y bueno, una cosa que también que se me ha olvidado comentar es el hecho de que estas imágenes, estas obras de arte, raramente se venden, raramente se venden. Raramente en las monedas se vende una cortina de pared, un retaule. Raramente encontramos un retaule porque muchas veces se transmitían de padres a hijos. Cuando se vendían tampoco tenían una gran valor, por tanto tampoco se vendían. Y cuando en los inventarios, normalmente cuando menciona un retaule, lo menciona ya muy usado, ja molt gastat, sutil, bell, y esto denota también ese uso, el propio uso de la imagen, ese propio uso y desuso de las imágenes en este momento también. Esos adjetivos de viejo, pero viejo, antiguo, ya muy usado, sutil. Bueno, bien, pero ahí está. Pues se utiliza, todo esto nos indica ese uso constante, ese uso diario y esa frecuencia con esa mucho mayor acercamiento a las imágenes, un mayor acercamiento a la obra de arte que hoy en día la tenemos mucho más distante y que en aquel momento era de un uso cotidiano, de uso diario. Gracias, Encarna.
Sí, bueno, yo recomendaciones pocas te puedo dar, simplemente darte muchos ánimos en esta investigación y es principalmente una pregunta sobre esos temas que aparecían en estos oratorios, en estos retablos y cómo o de qué manera se describían. Generalmente, pues los que aparecen con más asiduidad son Santa Catalina, San Cristóbal, la Piedad, la Virgen. El hecho de San Cristóbal, bueno, pues parece claro, era una imagen que estaba, pues era lo último que se veía antes de salir de casa y era, pues, digamos, como para tener buen día, como para tener suerte, que no se pasase nada malo ese día. El tema de Santa Catalina, ¿por qué aparece tanto? Bueno, pues no sé si tú tienes alguna idea de por qué había tanta devoción hacia esta santa en la ciudad de Valencia. Y claro, eso también es indicativo que a Santa Catalina siempre se le identifique en los inventarios, o casi siempre, a San Cristóbal también, y sin embargo al resto de santos casi siempre diga y otros santos, y figuras de muchos santos, otros santos, acompañando a la Virgen, acompañando o en diferentes compartimentos de un retablo que también está la Piedad. Entonces, no, sobre todo eso, lo de Santa Catalina y qué importancia podía tener para que pues, apareciese especificada de esa manera tan clara en los inventarios. Santa Catalina tenía mucha importancia porque era patrona contra las epidemias. Entonces también tienen que tener en cuenta, muchas veces eran santos a los que estaban muy arraigados porque eran patrones, porque eran protectores contra determinados males. Entonces, en ese sentido, y muchas veces están en la propia entrada. La entrada de la casa es donde está realmente ese patrón que va a proteger independientemente de que en el interior haya otro retablo. Normalmente las advocaciones están vinculadas con la protección, con esa protección contra los rayos, contra, por ejemplo, Santa Bárbara también, contra la lluvia, siempre están vinculados o San Miguel, porque es el que pesa las almas. Siempre son aquellos que están vinculados sobre todo a estas advocaciones. Sí, bueno, antes estaba, pero bueno, ya que está por ahí, primero. Sí, muy buenas, muchas gracias. Estamos hablando de una época de mayor espiritualidad que en este momento, en la actualidad, lógicamente, y a la vez, con lo que acaba de decir, que lo tenía yo en mente antes, era una época donde, sobre todo a nivel medicina, estábamos muy flojitos. Entonces nos teníamos que agarrar a algo para protegernos. Yo creo que en la zona de Valencia, que yo no conozco nada de Valencia, de estos altares que se está haciendo, ese tipo de altar se podía también trasladar a la parte de Castilla. En Castilla, en vez de estos altares que tenían todos en casi todas las casas, en Castilla eran más particulares y lo que sí hacían era que veneraban a un patrón, a un símbolo religioso, que normalmente lo que hacían era transportarlos de vivienda en vivienda y hacían en cada sitio donde llegaba, le hacían su altar y hacían su propia, digamos, imaginaria alrededor de ese altar. Entonces, yo creo que estaba más encaminado, podía estar más encaminado, porque nos teníamos que agarrar a algo y encima ese algo que era que lo personalizábamos en nosotros mismos y le dábamos ese tipo de vivencia dentro de nuestro hogar. Lo hacíamos algo nuestro dentro de nuestro hogar. Y bueno, yo creo que eso era algo muy de la península, creo. No, eso no es exclusivamente de la península. Realmente la devotio moderna nace en Alemania. Es Thomas Erhard quien lanza esa devotio moderna. Realmente, y la Imitatio Christi fue San Francisco de Asís. Por tanto, no viene, es algo que nos viene, sobre todo nos llega. Esa devotio moderna no se gesta en Valencia, llega a Valencia. No es únicamente algo particular de la península ibérica.
Bien, muchas gracias por la conferencia. Yo tengo algunas cuestiones también un poco sobre los inventarios que no conozco muy bien este tipo de este conjunto de inventarios que hablan. Que me gustaría saber un poco si tiene un rango cronológico muy amplio y también social, socioeconómico. O sea, si es muy amplio o no. Y si hay idea de eso. Y por otro lado, saber si tenéis, estos inventarios post-mortem, si tiene siempre la indicación del valor de las cosas. O sea, si hay o no. Y claro, y eso también va a decir si hay evaluadores o si son solo escribanes que van a inventariar este tipo de objetos. Y dependiendo de eso también, no sé si son muchas cuestiones, dependiendo de si hay evaluadores o no, también el nivel de especialidad de esta gente puede ser distinto. Entonces, también el nivel de descripción en el inventario puede depender mucho de quién lo está haciendo, que puede variar, ¿no? También, si hay indicaciones de quién hace los objetos que estaba hablando, no solamente los retables, o si hay indicaciones a veces de quién lo hace o no. Y eso que estaba hablando también de lo que es viejo o que está nuevo, influye o no, si hay indicación de valor en el valor del objeto o no, o si puede, por ejemplo, indicar si es muy antiguo, o no es muy antiguo, si el viejo puede ser también cronológico, un indicativo cronológico o no, o simplemente porque es muy utilizado. Y después también si está analizando otro tipo de objetos que pueden indicar religiosidad, por ejemplo, medallas, no sé si hay objetos cerámicos, pequeñas esculturas o grandes, no sé, y cuál es el valor relativo también cuando comparado con ese tipo de objetos pintados, sean retables, tablas, lo que sea. Perdón si es muy amplio, es que lo acumulé todo en esta conferencia, o sea, son preguntas. Muchas gracias. A ver, si hay algo que me has preguntado que no me acuerdo, me lo dices. Bueno, no todos los que... normalmente siempre se testaba. Hay primero un testamento en el que se expresan las últimas voluntades, esa expresión de realizar tantas misas por mi alma, y se indica también ese reparto de bienes, muchas veces reparto de bienes a los hijos, a la dote de la viuda. También porque en Valencia había una particularidad que era el creix, que era que se devolvía a la viuda el dote. Esto no siempre de todos los testamentos encontramos el inventario. No todos los testamentos encontramos el inventario. Y el inventario a veces se realizaba para repartir los bienes entre los hijos o se repartía ahí entre la viuda. Muchas veces únicamente se realizaba con ese fin, inventariar todos los bienes de aquel que ha fallecido. Y el inventario no era el lugar donde se especificaba el valor. El valor de las cosas no se especificaba. El escribano entraba en la casa y conforme iba recorriendo los distintos espacios, iba anotando todo aquello que encontraba, pero todo aquello que encontraba. Incluso toallas que están rotas, que pone que están rotas, todos inventariaba. Era una cultura del consumo completamente distinta a lo que es hoy en día. Y también lo que sí podemos encontrar el precio, pero son precios de segunda mano, es en las almonedas. En el caso de que esos bienes
fuesen incautados, por ejemplo, por el justicia civil para saldar una deuda o para devolver la dote a la viuda, ahí se celebraba una almoneda en la plaza pública, en la plaza del mercado, normalmente de Valencia, que era la plaza donde se celebraban, y se celebraba una almoneda en la que se vendían, se subastaban los bienes de segunda mano. Y ahí también se vendía todo. Pero tenemos que tener en cuenta que es de segunda mano, no es de primera. No es, para encontrar esos encargos de contrato, ahí tenemos que ir a épocas, tenemos que ir a contratos, ya no a inventarios. Los inventarios o las almonedas no nos sirven para saber el valor de una obra de arte, sino que ahí tenemos que ir ya a contratos, a capitulaciones, a otro tipo de fuentes de archivo. ¿Me he dejado alguna pregunta? ¿Él? Realmente tampoco igual hace un inventario, un testamento, un agricultor que hace un testamento un doncel. No hay, en ese sentido, si las fuentes valencianas de archivo son tan grandes es porque había todo para pequeños contratos, para pagos incluso de censales, de alquileres de casa, de lo que llamaríamos hoy alquileres de la casa, se iba al notario y se especificaba que se pagaba. Se iba prácticamente, había un uso muy importante del notario. Por eso tenemos un registro tan grande. Y contratos de obra también cuesta encontrarlos. Pasa que cuesta encontrarlos. Es como buscar una aguja en un pajar. Para buscar lo que me interesa tengo que buscar muchísimo, tengo que leer muchísimo hasta que localizo lo que realmente me interesa. Pero inventarios, realmente en el siglo XV hay bastantes. Hay bastantes. Sí, Javier quería... Porque en ese tema de las devociones no es fácil, referencias arqueológicas, pero estaba cuando habéis comentado lo de San Cristóbal y Santa Catalina, estaba recordando un hallazgo de un dije, de una pieza excepcional en una excavación arqueológica en el cementerio de San Bartolomé, en Valencia, y precisamente con una miniatura muy pequeñita de representación de San Cristóbal y Santa Catalina. Está publicado en el libro que coordinó Juan Vicente García Marsilla y Sophie Bruquet en 2015, y creo que es una pieza excepcional encontrar eso en una tumba. Luego también hay hallazgos de cuentas de azabache que te pueden llevar a más... pero eso está publicado y creo que puede abundar en esa idea pues sí, que has comentado. Sí, gracias. Porque yo también tengo localizado en un inventario una Virgen María de terracota. Por tanto, también, no únicamente imágenes talladas, sino también imágenes de terracota también, que se realizaban. Bueno, dos cositas por abundar un poquito más. En cuanto al arco cronológico que decías, a ver, aunque hay algunos de principios del 14, empiezan con fuerza a partir de 1370, ¿vale? Y a partir de ahí tienes todo el resto del siglo XIV, todo el XV, XVI, etc. Estamos hablando de miles de inventarios, ¿eh? De momento tenemos en la base de datos 1100 y pico, unos 500 almonedas más o menos, y calculamos que no hemos llegado a la mitad todavía, ¿eh? Entonces, aproximadamente, haciendo un cálculo realista, pues yo creo que podemos tener, cuando acabemos de mirarlo todo, podemos tener unos 2000 inventarios más o menos y unas 1000 almonedas. ¿Cuántas vienen valoradas? Muy poquitas. Las únicas que vienen con valoración es cuando no es exactamente un inventario post-mortem, sino que es, por ejemplo, una partición después de un matrimonio o ese tipo de cosas. Y yo también me preguntaba muchas veces quién va a tasar aquellas cosas, ¿eh? En algunos casos sí que tenemos noticia de que hay mujeres que acompañan al notario, ¿eh? Especialmente que acompañan para decirle el precio de la ropa de casa, este tipo de cosas, ¿vale?
Pero lo que tenemos, lo ha dicho muy bien Teresa, son sobre todo las almonedas, que al fin y al cabo es el precio real, es el precio que en ese momento, en el estado en el que están, cuesta. Alguien ha dado dinero por ello. Y lo interesante es que se compra absolutamente todo, ¿vale? O sea, yo me he encontrado la compra de unos pañales usados de un bebé. Claro, dieron poco dinero, pero también lo compraron. O sea, hay un hambre importante de objetos, ¿vale? Y bueno, para Teresa, 2 o 3 sugerencias o eso. Una cosa muy importante es que cuando hablamos de devoción privada, no todo es lo mismo. Es decir, la casa tiene muchos espacios y las devociones privadas tienen toda una escala, ¿vale? Entonces, no es lo mismo encontrarse, o creo yo que tenemos que pensar que es distinto, no es lo mismo encontrarse una imagen en el comedor que una imagen en la habitación. La imagen en el comedor o en la entrada tiene una parte de imagen pública del personaje. Quieren o que rece toda la familia ahí o que lo vean los invitados. En cambio, cuando lo encontramos en la habitación es otra cosa distinta. Lo de los juguetes sí que he encontrado también, eso Daniel Alexandre Bidón, que estudió algunos en París, le llamó juguetes sacros. Y se ve que efectivamente no es una especialidad valenciana, sino que aparecen por todas partes. Entonces ahí sería interesante, ya que tenemos muchas veces el testamento antes, ver el entorno familiar, a ver quién usaba eso. A ver si es algo de los adultos o es algo para iniciar a los niños y demás en, bueno, pues como luego se ha hecho, ¿no? En vestir al niño Jesús y estas cosas. Y luego el tema de las capillas privadas. Efectivamente, el tener una capilla privada era un signo de distinción muy importante, pero es un signo de distinción no solo económica, que también, tener una habitación solo para la capilla ya es una muestra de poder, sino también de poder político, de poder social, ¿vale? Porque no se puede hacer misa en cualquier sitio. Tienes que pedir primero un permiso al obispo, que eso está en los libros de colacions del archivo diocesano, que te lo den, no se lo dan a todo el mundo, con lo cual estamos hablando ya además de una ascendencia, ¿no?, sobre la sociedad que va más allá de lo económico. ¿Vale? Pues eso. Sí, gracias. Sí, no, realmente en cuanto a los espacios lo tengo claro. Porque cuando mucho aparece en la entrada, en la cambra, en el menjador, no es lo mismo. O en el estudi, ahí es diferente. Y también es diferente los accesorios que encontramos. Cuando están en la entrada, raramente encontramos catifes o raramente encontramos complementos para la oración. Simplemente están en la entrada, como podía ser el obrador. Porque muchas veces el obrador de un artesano está en la entrada, propia entrada, simplemente para proteger o para dar la bienvenida o para como imagen apotopraica. Y cuando están en el menjador también, a veces sí, en el menjador para bendecir la mesa o lo que sea. Cuando realmente encontramos es en las habitaciones, es ahí donde encontramos todos estos complementos que se dedicaban a la oración. Sí. Una última. Sí. No, que simplemente que es todo esto lo que me has tenido en cuenta, lo he tenido en cuenta, a veces no lo he mencionado, pero sí que, y gracias por... Y en cuanto a las capillas, no todas, pero algunas sí que tenían corporals. La de este lo digo que están para la misa porque tenían corporals. Entonces, cuando tenían corporals ya indica que sí tenía. No todas tenían corporals, pero algunas sí. Bueno, yo seré muy breve porque si no Antonio Belenguer me matará. Simplemente es respecto a la pregunta, a la batería de preguntas que te he lanzado antes. Hay una ocasión en la que sí que se requieren tasadores con cierta frecuencia, y es el caso de las joyas. Se hace llamar a plateros, no de forma sistemática, pero es habitual, no es raro verlo. Y lo último, simplemente, hay para Teresa las imágenes de cera, que de vez en cuando aparecen, y no son exvotos, son imágenes de cera para rezar. Sí, era eso. Pues gracias. Ya me pasarás. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestra sugerencia.